¿Qué pasaría si le dijera que Siria, una nación que hoy en día se ve a menudo en el contexto de la guerra y la inestabilidad política, tiene sus orígenes profundamente arraigados en la Biblia y desempeña un papel clave en la profecía bíblica? El pasado de Siria no es lo único de lo que habla la Biblia. También hay profecías que sugieren el papel de Siria en el futuro. Desde las antiguas alianzas con Israel y el conflicto con los reinos de Judá e Israel hasta las visiones proféticas de juicio y restauración, la historia de Siria en la Biblia es mucho más significativa de lo que muchos creen. Siria, a la que la Biblia llama Aram, fue el hogar de una de las civilizaciones más antiguas y tiene una rica historia bíblica que se extiende desde los tiempos de Abraham hasta las profecías del fin de los tiempos. Acompáñenme a explorar los orígenes bíblicos de Siria, su importancia histórica y el futuro que le espera a esta antigua nación. Según la profecía bíblica, es posible que, al final, nunca vuelvan a ver a Siria de la misma manera. La Siria que conocemos hoy en día se conocía históricamente en la Biblia como Aram y su gente. Los arameos se mencionan numerosas veces a lo largo del Antiguo Testamento. El nombre Aram se refiere tanto a la región como a la gente que habitaba la zona. Era un reino importante situado al norte de Israel y limitaba con el río Eufrates al este y el mar Mediterráneo al oeste. La antigua capital de Siria era Damasco, ciudad que todavía hoy sigue en pie como capital de la actual Siria. Según Génesis 10, 22-23, los arameos descendían de Sem, uno de los hijos de Noé, a través de Aram, el nieto de Sem. Esta conexión sitúa los orígenes de Siria en el mundo postdiluviano, lo que hace que los sirios sean descendientes directos de Noé, como los israelitas y muchos otros pueblos del Medio Oriente. Como descendientes de Sem, los arameos son considerados parte de los pueblos semíticos, lo que significa que comparten similitudes lingüísticas y culturales con los israelitas y otros grupos vecinos como los acadios y los babilonios. La región de Aram se asocia a menudo con los patriarcas de Israel, especialmente con Abraham. Cuando Abraham envió a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac, le ordenó que fuera a Aram Naharaim, la región de Aram donde vivía la familia de Abraham. Génesis 24:4. Esto muestra una estrecha conexión entre los primeros hebreos y los arameos, una conexión que continúa a lo largo de la historia bíblica. Las interacciones de Siria con Israel fueron complejas y oscilaron entre periodos de amistad, alianzas y hostilidad. La Biblia registra muchos casos de reyes sirios que fueron a la vez aliados y enemigos de los israelitas. Una de las alianzas más notables entre Israel y Siria fue la que se estableció entre el rey David y Toi, rey de Hamat, una ciudad de Siria. En 2 Samuel 8, 9, 10 Toi envía a su hijo a David para felicitarlo por sus victorias militares, mostrando que hubo épocas en que Israel y Aram disfrutaron de relaciones pacíficas. Sin embargo, a medida que la influencia de Israel creció, las tensiones entre las dos naciones aumentaron, especialmente durante la época de la monarquía dividida, cuando los reinos de Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, estaban separados. Ben-Hadad, el rey de Siria, luchó a menudo contra el reino del norte de Israel, y la Biblia registra varias batallas entre los dos. En 1 Reyes 20 vemos un caso en el que Ben-Hadad, rey de Siria, ataca Samaria, la capital del reino del norte, pero finalmente es derrotado. Sin embargo, Siria siguió siendo una amenaza persistente para Israel durante los reinados de varios reyes. Uno de los enfrentamientos más dramáticos entre Siria e Israel ocurrió durante el reinado del rey Acab en 2 Reyes 6:8, 23. El profeta Eliseo juega un papel clave al frustrar un ataque sirio al revelarle al rey de Israel los movimientos secretos del ejército sirio. En uno de los episodios más famosos, Eliseo ora a Dios para que ciegue a las fuerzas sirias, lo que permitirá a Israel conducirlas al cautiverio sin derramamiento de sangre. Aunque a menudo estaban en desacuerdo, Siria e Israel también eran conocidos por formar alianzas cuando surgían amenazas mutuas. Por ejemplo, en 2 Reyes 16 vemos que Pecar, rey de Israel, se alió con Resín, rey de Aram, para atacar a Acaz, rey de Judá. Esta compleja red de alianzas y conflictos describe el importante papel que desempeñó Siria en el panorama político del antiguo Oriente Próximo. A medida que los conflictos de Siria con Israel se intensificaban, la Biblia comenzó a hablar proféticamente sobre el destino de Siria. Varios profetas del Antiguo Testamento pronunciaron oráculos de juicio contra Siria, prediciendo su caída y destrucción por su enemistad contra el pueblo de Dios. El profeta Amós pronuncia una dura profecía contra Damasco. En Amós 1, 3, 5 dice: «Esto es lo que el Señor hará por 3 pecados de Damasco, y por 4, no me detendré, porque ella trilló a Galaad con trillos de dientes de hierro. Enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá las fortalezas de Ben-Hadad».
Esta profecía habla del juicio de Dios sobre Siria por su trato brutal a Israel y promete la destrucción de su dinastía real y sus fortalezas. De manera similar, el profeta Isaías habla de la caída de Damasco. En Isaías 17 declara: Damasco ya no será ciudad, sino montón de ruinas. Isaías 17:1. Esta profecía predice la destrucción de la capital de Siria, que ha sido una de las ciudades más antiguas del mundo que ha estado habitada continuamente. La profecía de Isaías es significativa porque señala un momento en el que Siria, a pesar de su poder, sería devastada y reducida a ruinas. Además, Jeremías 49, 23-27 contiene otra profecía contra Damasco, que enfatiza su destrucción y el pánico que se apoderará de la gente. Damasco se ha debilitado, se ha vuelto para huir, y el pánico se ha apoderado de ella. La angustia y el dolor se han apoderado de ella, un dolor como el de una mujer que está de parto. Estas imágenes proféticas pintan un cuadro vívido de la calamidad que caería sobre Siria como consecuencia de su enemistad hacia Israel y sus actos de violencia y guerra. Aunque estas profecías se cumplieron inicialmente a través de las invasiones asirias y la caída final de Damasco, muchos teólogos creen que podría haber cumplimientos futuros de estos juicios, especialmente en el contexto del fin de los tiempos. Más allá de su importancia histórica, muchos creen que Siria tiene un papel que desempeñar en las profecías del fin de los tiempos. Aunque Damasco ha sufrido destrucción en el pasado, algunos eruditos y expertos en profecía sostienen que el cumplimiento definitivo de la profecía de Isaías 17, en la que Damasco se convierte en un montón de ruinas, aún no se ha producido en su totalidad. Dada la agitación geopolítica en la Siria actual, con su guerra civil, su participación en conflictos regionales y la amenaza que plantean las superpotencias mundiales, algunos creen que el destino de Damasco podría alinearse con las predicciones bíblicas en el futuro cercano. La participación de Siria en los acontecimientos del fin de los tiempos también está vinculada a las profecías más amplias sobre Israel y sus vecinos. En Ezequiel 38, 39 no se menciona directamente a Siria, pero sus alianzas con otras naciones de Oriente Medio, en particular a través de sus relaciones con países como Irán y Rusia, sugieren que Siria podría estar involucrada en la futura guerra de Gog y Magog. En esta batalla apocalíptica, una coalición de naciones del norte y el este de Israel se unirán para librar una guerra contra el pueblo de Dios. Algunos interpretan que las relaciones actuales de Siria con las naciones hostiles están preparando el escenario para este conflicto final en el que Dios intervendrá para proteger a Israel y derrotar a sus enemigos. Aunque gran parte de la profecía bíblica sobre Siria se centra en su destrucción debido a su oposición a Israel y su participación en la guerra y la idolatría, la Biblia también insinúa la posibilidad de una restauración para la nación de Siria en los últimos tiempos. Este giro sorprendente refleja los temas redentores más amplios de la Biblia, donde el juicio de Dios suele ir seguido de oportunidades de restauración y reconciliación. Uno de los pasajes clave sobre la futura restauración de Siria se encuentra en Isaías 923, 25. Aunque el enfoque de esta profecía se centra principalmente en Egipto y Asiria, tiene profundas implicaciones para Siria, dado que la antigua Asiria cubría gran parte de la Siria actual. En ese día habrá una carretera de Egipto a Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria. Los egipcios y los asirios adorarán juntos en ese día. Israel será el tercero junto con Egipto y Asiria, una bendición sobre la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo: Bendito sea Egipto, mi pueblo, Asiria obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Isaías 19, 23-25. Esta notable profecía predice un tiempo en el que Israel, Egipto y Asiria, que incluía gran parte de la actual Siria, experimentarían paz y unidad bajo el reinado de Dios. En lugar de ser enemigos, adorarán juntos y se convertirán en una bendición para el mundo. Se trata de una sorprendente inversión de los papeles tradicionales que Egipto y Asiria y, por extensión, Siria desempeñaron como enemigos de Israel durante gran parte del Antiguo Testamento. En esta visión, Siria no está excluida de los planes de reconciliación y restauración de Dios. El fin de los tiempos no solo traerá juicio, sino también un tiempo de sanación y unidad. Esto sugiere que Siria podría desempeñar un papel redentor en el futuro reino de Dios, uniéndose a Israel y otras naciones en la adoración al Dios verdadero. Esta profecía de restauración resalta la esperanza de que la misericordia de Dios se extienda incluso a las naciones que históricamente se han opuesto a su pueblo. Según la Biblia, el futuro de Siria puede ser de reconciliación y paz si se vuelve a Dios y se une a la adoración del Dios verdadero junto con Israel y otras naciones. El papel de Siria en la profecía bíblica no termina con el Antiguo Testamento. De hecho, Siria desempeña un papel clave en los primeros días del cristianismo, tal como se registra en el Nuevo Testamento. Antioquía,
una de las ciudades más importantes de Siria, se convirtió en un importante centro de la actividad cristiana primitiva y fue crucial en la difusión del Evangelio. En Hechos 11:26 leemos que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía, ubicada en la actual Turquía pero históricamente parte de Siria, fue una de las ciudades más grandes del Imperio Romano y sirvió como plataforma de lanzamiento para los viajes misioneros de Pablo. Además, el apóstol Pablo tuvo un encuentro profundo con Jesucristo resucitado mientras viajaba por el camino a Damasco, la capital de Siria. En Hechos 9, Pablo, entonces conocido como Saulo, se dirigía a Damasco para arrestar a los cristianos cuando tuvo una visión divina que lo llevó a su conversión. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la historia cristiana, ya que Pablo se convirtió en una de las figuras más influyentes de la iglesia primitiva. Siria, a través de ciudades como Damasco y Antioquía, se convirtió en un punto focal para la propagación de la fe cristiana. Muchas comunidades cristianas primitivas florecieron en Siria, convirtiendo a la región en una base importante para el crecimiento de la iglesia. Aunque la Siria actual enfrenta problemas, su legado bíblico nos recuerda el importante papel que desempeñó en los primeros días del cristianismo y nos permite vislumbrar el potencial redentor que aún existe para la nación en el plan de Dios. Al dirigir nuestra atención al futuro y al fin de los tiempos, la Biblia sugiere que Siria puede desempeñar un papel fundamental en los acontecimientos apocalípticos que precederán al regreso de Cristo. Si bien la Biblia no ofrece muchas profecías específicas sobre la Siria actual, su mención en pasajes clave relacionados con Oriente Medio sugiere que estará involucrada en los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días. En particular, Isaías 17:1 contiene una profecía significativa sobre Damasco, la capital de Siria. Damasco ya no será una ciudad, sino que se convertirá en un montón de ruinas. Isaías 17:1. Esta profecía habla de la destrucción de Damasco, una ciudad que ha estado habitada continuamente durante miles de años. Algunos eruditos creen que esta profecía aún no se ha cumplido y puede indicar una futura destrucción de Damasco durante los últimos tiempos. El libro del Apocalipsis también ofrece visiones apocalípticas que involucran a las naciones que rodean a Israel, entre las que podría estar Siria. En Apocalipsis 16, 12-16, leemos acerca de la reunión de naciones para la batalla de Armagedón. Si bien no se menciona explícitamente a Siria, su ubicación geográfica cerca de Israel y sus vínculos históricos con las naciones del norte sugieren que podría ser una de las naciones involucradas en esta confrontación final. Además, la guerra de Gog y Magog descrita en Ezequiel 38 horas y 39 minutos involucra una coalición de naciones que atacarán a Israel en los últimos tiempos. Si bien Siria no se menciona específicamente en este pasaje, su proximidad a Israel y sus alianzas con naciones como Rusia, Irán y Turquía sugieren que podría desempeñar un papel en este conflicto futuro. Al observar el panorama geopolítico moderno, la participación de Siria en conflictos regionales, en particular su alianza con Irán y Rusia, podría verse como parte de las alineaciones del fin de los tiempos descritas en la profecía bíblica. La guerra civil en Siria, el ascenso de los grupos terroristas y la intervención internacional en la región son elementos que indican la importancia estratégica y profética de Siria en los últimos días. Más allá de los aspectos geopolíticos, el papel de Siria en la profecía bíblica también tiene profundas implicaciones espirituales. Siria, como muchas naciones mencionadas en la Biblia, es un símbolo de la guerra espiritual más amplia que se intensificará en los tiempos finales. En Isaías 19, la profecía de que Egipto, Asiria e Israel se unirán para adorar a Dios sirve como una poderosa metáfora del plan de redención de Dios para todas las naciones, incluida Siria. Esta visión de unidad y adoración bajo el reinado de Cristo ofrece una visión de la restauración final que se les promete a las naciones que se vuelvan a Dios. A pesar de su turbulenta historia y su papel en la oposición a Israel, la Biblia sugiere que Siria, como otras naciones, tiene el potencial de ser parte del plan redentor de Dios. Los juicios que se profetizan para Siria, como la destrucción de Damasco, pueden servir como precursores de un mayor despertar espiritual en la región. Este tema del juicio seguido de la redención se ve en toda la Biblia. Así como Israel fue juzgado por sus pecados pero finalmente restaurado, también Siria podría experimentar la misericordia de Dios en los tiempos finales. Si su pueblo se volviera a él en los últimos tiempos, Siria pasaría del conflicto a la paz, del juicio a la restauración, como parte del plan más amplio de Dios para Oriente Medio y el mundo. Ya sea a través de los conflictos actuales o de las profecías futuras, el papel de Siria en la profecía bíblica está lejos de terminar, y su destino está íntimamente ligado al plan de Dios para la región.